Hola a todos, compañeros de inversión, y bienvenidos de nuevo a Aprendiendo e Invirtiendo. Espero que hayáis pasado una semana pasada bastante intensa porque hubo muchas publicaciones de resultados de compañías bastante interesantes. Tuvimos a Meta, tuvimos a Microsoft, a SML, a IBM, tuvimos a Visa, tuvimos a Mastercard, tuvimos a SAP. En fin, estuvo la semana bastante caliente y esta en la que estamos también lo va a estar. Que también hay compañías y impresones potentes, que van a presentar cosas potentes. Sobre todo el jueves hay cositas, se vienen cositas. Bueno, a lo que vamos. Hoy, como fue una de esas compañías que publicaron resultados la semana pasada, me interesaba traerla. Y en el Substack, que os dejaré, acordaros, os lo dejaré en la descripción, he publicado un par de tesis de compañías de esas, en concreto esta también está publicada. He querido venir a traerosla, así que dentro vídeo. Y la compañía que os traigo es Visa, el reloj suizo de generar flujo de caja. Visa es mucho más que una tarjeta. Es la columna vertebral del comercio global a través de su red, VisaNet, junto a la red global de Mastercard, su principal competidor y un oligopolio a fin y al cabo. El modelo de negocio se basa en que funciona como un peaje digital, con baja intensidad de capital y márgenes excepcionales, beneficiándose de cada transacción sin asumir riesgo crediticio. ¿Esto qué se ha significado? Pues un rendimiento histórico de un 20% anualizado desde que salió a cotizar en bolsa en 2008. Naturalmente, antes crecía más. Ahora que es una compañía más madura, está creciendo en torno a un 10% anualizado y con ello la cotización. Da igual, porque es una empresa con muchísima calidad que crece a un ritmo bastante bueno. O sea, ¿a quién no le gustaría que su cartera creciese cada año un 10% hasta su jubilación? Bueno, la tesis de inversión se basa en tres pilares principalmente. La inminente muerte del efectivo, que en países desarrollados está creciendo a doble dígito la adopción de nuevas tarjetas. Ahora, en el mundo desarrollado, en Occidente, Estados Unidos, obviamente no. Ya todo el mundo, casi todo el mundo, posee su propia tarjeta. Pero en los países en desarrollo o economías emergentes está habiendo un boom actualmente y de eso Visa también se está beneficiando. Por otra parte, hay que basarse en los grandes márgenes operativos que tiene esta compañía, superiores al 60%. Esto se ve en muy pocos sitios realmente. Y finalmente es una compañía que te sirve directamente como resistencia a la propia inflación, porque ya que los ingresos de Visa se basan en comisiones respecto al volumen de dinero que mueve su red, al haber mayor volumen por efecto de la inflación, obviamente la comisión de Visa será mayor. Luego, ahí está el propio efecto contra la inflación. Pero bueno, vayamos a la historia. ¿Qué nos dice la historia? Pues Visa nace en 1958 como un proyecto de Bank of America llamado Fresno Drop. Cierto día, a Fresno, en California, se repartieron 60.000 tarjetas de Bank Americard, esta que tenéis aquí arriba, que eran las primeras tarjetas revolving. A partir de ahí es donde salió el concepto de Visa. Posteriormente, en plena crisis financiera, que seguro que recordáis la caída de Lehman Brothers, las hipotecas subprime, el problema crediticio que hubo en Estados Unidos y también en Europa, de hecho, salpicada por todo este escándalo, este proceso, digamos, pues ahí decidieron salir a Visa a cotizar a bolsa, con la mayor IPO hasta la fecha. Así estamos hablando de esta compañía. Posteriormente, porque muchos no sabréis, había dos Visas. La Visa de Estados Unidos y Visa Europe. Pues Visa de Estados Unidos finalmente adquirió a Visa Europe en
2016, convirtiéndose en una compañía global. Y finalmente, tras ser ese monstruo en el que se convirtió, decidió mirar más hacia el sector fintech. Se acabaron los plásticos, las tarjetas, y empezaron a buscar los raíles de pago de todas las transacciones y pagos a nivel global. Consiguieron adquisiciones muy interesantes como Airport en 2019, Currency Cloud, Think y el propio Pismo en 2023. Esto que nos llevó a que en la actualidad Visa es un titán que gestiona volúmenes masivos de dinero con apenas 34.000 empleados. Se dice pronto, la verdad. ¿Cuáles son las líneas de negocio de Visa? Pues lo primero que tenemos que tener claro es cuánto gana la compañía. ¿Cuáles son los ingresos brutos? Pues los ingresos brutos de Visa son algo más de 55.000 millones de dólares, a los cuales hay que quitarle un pequeño incentivo legal que Visa paga a los bancos, que son realmente los clientes de Visa, para que sigan usando su red de pagos y no se pasen a la competencia, como podría ser la red de Mastercard. ¿Qué nos queda tras estos incentivos legales a los bancos? Pues unos ingresos netos de unos 40.000 millones de dólares. No está mal. Estos 40.000 millones de dólares que crecen en torno a un 11% interanual se dividen en 4 ramas de negocio. Data Processing, que supone un 40% del negocio. Servicios Red, en torno a un 30%. Transacciones internacionales, que suponen un 25%. Y otros, que es en torno a un 7%. El Data Processing es el negocio de volumen puro, que crece con el número de transacciones procesadas. Este último año creció en torno al 13%. La verdad es que para ser la columna vertebral de Visa está bastante bien puesto el negocio. Luego tenemos los servicios red. Aquí la compañía Visa, que no es un banco importante, cobra tasas respecto al volumen nominal del dinero que se mueve. Luego, esta es la cobertura perfecta para la inflación. Y el año pasado creció un 9%, que tampoco está mal. Las transacciones internacionales, que es un negocio un poco más inestable, ya que fluctúa en función a los ciclos del turismo, se está beneficiando porque actualmente sí que hay una mayor tasa de turismo y creció un 12% el año pasado. Y finalmente en su rama de otros, que es la más pequeña, pero desde luego que puede ser la más importante a futuro, y ya lo veremos en la tesis de Mastercard que también traeré, ahí están los servicios de valor añadido. ¿Qué son los servicios de valor añadido? O VAS. Pues servicios que se basan en ciberseguridad, analítica de datos o consultoría. Y este segmento, para ser el más pequeño, ha crecido un 27% el año pasado. Respecto a sus principales amenazas por líneas de negocio, podemos ver procesadores de nueva generación, obviamente en la rama de Data Processing, como Adyen y Stripe. Seguro que os suena, sobre todo Stripe. Stripe, por ejemplo, es el procesador de pagos que usan en la plataforma de Substack, para que os hagáis una idea, que es la que subo yo las tesis escritas. Y también tenemos en China a UnionPay, que es una red local de China para procesar estos pagos. Luego tenemos los servicios red. Aquí obviamente todos sabréis que sus principales competidores son tanto Mastercard como American Express. American Express sí que es verdad que es para un sector, digamos, más premium de la sociedad, donde los pagos que se procesan son de mayor cuantía. Que hay un gráfico, no lo he traído, hay un gráfico donde se ve que la mayoría de pagos que se procesan tanto como Visa y Mastercard son bastante inferiores, son muchísimos más, obviamente, pero son más inferiores en cuantía que los de American Express porque es un sector más premium al que se lleva esta tarjeta, ¿no? Luego también tenemos avances en pagos instantáneos como la red Pix del Banco Central de Brasil,
No sale, sí que es verdad que no sale de esas fronteras, pero dentro de Brasil está quitando bastante cuota de mercado, tanto a Visa como a Mastercard. Y Bizum, todo el mundo conoce Bizum, casi todos tenemos Bizum, obviamente en los pagos de agent to agent, al final pago entre personas, o pago, tú vas a un comercio que también empiezan a aceptar Bizum, pues ese pago que haces por Bizum en vez de por Visa, está quitándole la comisión que Visa se lleva con ese pago. Por otra parte, en las transacciones internacionales, todos o casi todos conoceremos Revolut. Yo cuando he ido al extranjero uso Revolut porque sus comisiones, también las de Wise, son muy competitivas o incluso nulas muchos días de la semana. Tú puedes cambiar, yo que sé, euros por dólares y entre semana te sale gratuito en Revolut. Esto si lo tuvieras que hacer mediante Visa, tendría una mayor comisión en este caso. Y finalmente, en la rama de servicios de valor añadido se incluiría la consultoría de Accenture, obviamente Accenture, que es la consultora más grande del mundo, y los servicios de valor añadido de la propia Mastercard, que sí que es verdad que esta compañía empezó a invertir mucho, bueno, mucho no, pero antes que Visa en este tipo de servicios y haciendo una inversión más agresiva y ya veremos que supone una parte bastante grande, una rama grande de los ingresos de Mastercard, aparte propiamente de la red, como podría ser en el caso de Visa. Las líneas de negocio que tiene Visa se reparten principalmente en dos grandes bloques. Una que es Estados Unidos, que supone un 60% de los ingresos que tiene la compañía, y el resto del mundo, que obviamente principalmente serán economías desarrolladas, como en este caso sería Europa, y en total suponen en torno a eso, a un 40%. Entonces, sí que es verdad que el negocio está globalmente distribuido, lo cual es bastante bueno, pero está demasiado concentrado en la economía de Estados Unidos, y eso podría ser algo que en algún momento donde hubiera una posible recesión en Estados Unidos, quizá pudiese afectar más a la cotización, obviamente, pero a los ingresos de Visa. Vale, ¿cómo asigna el capital Visa? Pues lo primero que os he traído este gráfico para que veáis una gran diferencia. Este es el Free Cash Flow en morado. Mirar la pedazo de barra de Free Cash Flow en comparación al CAPEX que genera Visa. Y el CAPEX de Visa, que de hecho está creciendo, para la siguiente diapositiva veréis en lo que está invirtiendo el CAPEX, sí que es verdad que está creciendo, pero no supone absolutamente nada para el Free Cash Flow que genera Visa. Lo mismo pasa con las Stock-Based Compensation. Las Stock-Based Compensation son paquetes de acciones que se pagan a los empleados de Visa, incluso al equipo directivo, como eso, como una compensación por formar parte de Visa, por trabajar en mejorar la empresa, digamos un sobresueldo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Lo que quiero decir con esto es que tanto el CAPEX como el Stock-Based Compensation no supone nada en función al flujo de caja libre que genera Visa, porque es una máquina de generar flujo de caja libre. ¿Este CAPEX cómo lo asigna? Pues principalmente en tres cosas. El desarrollo de la IA generativa y la tecnología, haciendo prevenciones de fraude, comercio con agentes de IA y mejoras en el análisis de datos de transacciones. También está mejorando la red de capas de la infraestructura que tiene Visa para establecer pagos, pero también ahora con criptomonedas y con stablecoins. Las stablecoins, si no las conocéis, son una especie de criptomoneda que representa el valor de una moneda fiat. Por ejemplo, puedes tener una stablecoin de dólar, stablecoin de euro, stablecoin de cualquier moneda. Lo que vale como criptomoneda, ¿no? En el mundo de las cripto. También está invirtiendo el CAPEX en mejorar los pagos a tiempo real
en generar nuevos centros de datos. Al final todo se mueve por datos. Mejorar la seguridad, obviamente, que esto también está relacionado con los propios prevenciones de fraude y los agentes de inteligencia artificial. Que aquí, os repito, aquí le saca un poquito de ventaja Mastercard a Visa, ya que invirtió antes que ella. Y nada, el desarrollo también de software interno para la gestión de cuentas, de crédito, etcétera. Y esto es lo que os he dicho antes respecto al flujo de caja. El CAPEX es prácticamente inexistente y este flujo de caja se destina principalmente a una recompra masiva de acciones, además de un dividendo que sí que es pequeño, pero es creciente continuamente. Aquí es donde voy con el trato del accionista. Volvemos de nuevo al Free Cash Flow. Free Cash Flow, esta barra de aquí, como he dicho antes. Y esta barra de aquí, prácticamente igual de grande que el Free Cash Flow, es la recompra de las propias acciones que hace Visa. Como habéis visto, es una recompra cada vez mayor de acciones, lo cual es un trato excepcional para el accionista. Y el incremento de dividendos, la línea gris, también ha ido aumentando con el paso del tiempo. Es mucho menor que la recompra de acciones, cosa que personalmente a mí me resulta muy interesante, ya que por un dividendo sí que debemos pasar por Hacienda, pero por la recompra de acciones y revalorización de la acción, no. Importante. También es verdad que vemos de vez en cuando una barra morada. Esta barra morada es la deuda que repara, que paga Visa. Sí que es verdad que es una barra muy pequeña porque Visa apenas tiene deuda. Entonces poco a poco la va pagando cuando vence y ya está. Respecto a cuándo recompra, bueno, no es que no se ve claramente, ni mucho menos, que recompre cuando el precio de la acción está más barato. Simplemente yo creo que va recomprando año a año. Cuando se aprueba, compran un paquete y recompran un paquete y se acabó. Sí que podían mejorarlo esa parte, pero vamos, respecto a las recompras, nada que objetar a esta compañía. Si nos centramos en el equipo directivo, vemos a Ryan McClerney, que es CEO desde 2023, pero es una persona que lleva más de 12 años en la empresa y la lidera con un enfoque de innovación tecnológica. ¿Cómo está repartido el pastel de la empresa? ¿Quién tiene el capital alocado en ella? Pues principalmente son inversores institucionales, un 85%, como pueden ser BlackRock o Vanguard. Esto obviamente no es a lo mejor lo ideal, ya que el equipo directivo no llega ni siquiera al 1% de las acciones de Visa, pero sí que es verdad que esas acciones tienen un valor superior a 1.500 millones de dólares. Entonces, sí que en parte se puede decir que tienen skin in the game el equipo directivo. Además, el CEO está obligado a mantener acciones equivalentes a 6 veces su salario base. Luego, sumado tanto el tiempo que lleva en la compañía, que posteriormente ha pasado a ser CEO, y que además se está obligado a tener 6 veces de su salario base en acciones, sí que se podría decir que está alineado con los accionistas. La junta directiva está compuesta por 11 miembros que tienen un fuerte enfoque en ciberseguridad, cumplimiento regulatorio y retorno al accionariado. En este pequeño gráfico os lo quería representar, más o menos lo que os he dicho. Vale, y respecto a la performance de los EPS versus las estimaciones de los analistas, pues aquí hay que decir algo muy interesante. Si os fijáis, arriba a la izquierda está el gráfico de los EPS GAAP, que son las métricas que se reportan oficiales. Y sí que se ve que hay muchos puntos rojos por donde Visa no ha cumplido las expectativas del mercado, de los analistas, respecto a ese EPS. Pero sí que hay que tener en cuenta que el gap en este tipo de compañías suma el ruido contable de la compañía, que tiene que destinar cierta parte del capital que genera a provisiones por muchos litigios legales. Y entonces sí que es más interesante quizás valorarla por un IPS ajustado, que es el gráfico de aquí abajo.
Si la valoramos por el IPS ajustado, que simplemente elimina ese ruido del legal, vemos que prácticamente siempre Visa ha batido las expectativas de los propios analistas. ¿Qué nos dice todo esto? Pues nos dice que el beneficio ajustado, que es mayor que el beneficio gap, nos dice que el negocio principal sigue intacto pese a las multas de los reguladores antimonopolio. Luego, básicamente, si lo leemos entre líneas, nos están diciendo que los gobiernos multan a Visa porque los propios gobiernos consideran que es un monopolio, lo cual nos habla mucho de la calidad de esta compañía. Basándonos en esta calidad, como el mercado a largo plazo sí que suele valorar las compañías de una forma adecuada, aunque a corto plazo muchas veces pierda la cabeza, vemos que la media de cotización es un PER forward de 27 veces y un free cash flow, un market cap free cash flow de 26 veces. Forward también. Esto nos habla de la tremenda calidad que tiene esta compañía y los múltiplos, que obviamente son altos, por los que se está pagando por esta compañía y por los que paga el mercado. Pero si os fijáis, no es que cotice a múltiplos bajos, es muy, muy raro encontrar a Visa a un múltiplo inferior a estos que os he dicho. De hecho, en el PER forward, el múltiplo más bajo ha sido superior a 20 veces beneficios. Es raro. No se ve en todas las compañías esto. Luego, ¿qué podemos sacar en claro respecto a todo esto que hemos hablado? Pues vamos a hacer una tabla, como hicimos en la valoración anterior de Adobe, que os la dejo aquí, por aquí arriba. Los pros de Visa es que prácticamente es un duopolio con Mastercard. Tiene un efecto de red global que es casi imposible de replicar para un nuevo competidor. Le costaría mucho meterse en eso, de nuevo. Tiene un gran apalancamiento operativo, ya que procesar una transacción extra tiene un coste marginal cercano a cero. Tiene un margen operativo superior al 60%, que realmente es muy difícil de encontrar. Tiene un viento de cola con el final del efectivo y el auge del e-commerce que impulsa el volumen orgánicamente. Y tiene una política agresiva de retorno al accionista con recompra y dividendos crecientes muy buena. Tiene buen trato al accionista. ¿Qué tiene en contra? Pues obviamente la saturación del mercado en los países desarrollados, en los que ya hemos dicho que casi todos, al menos una tarjeta tenemos. Los incentivos crecientes por parte de los clientes, o sea, los bancos, para no perderlos y que sigan utilizando esta red sin que se usen la de la competencia, por ejemplo, la red de Mastercard. El riesgo regulatorio por supuestas prácticas monopolísticas que hemos visto anteriormente. El riesgo de desintermediación por el uso de Open Banking con el agent to agent o monedas digitales, pero que sí que hemos visto que en los servicios de valor añadido se está teniendo muy en cuenta este nuevo sector y se está invirtiendo bastante en él. Y obviamente que suele cotizar a múltiplos existentes, por lo que os he comentado, la calidad, el mercado la premia con un múltiplo superior. Vale, respecto a las métricas clave que os he traído aquí, podemos ver lo que hemos estado comentando. Márgenes brutos cercanos al 100%. Márgenes de EBIT del 67%. Márgenes del free cash flow superiores al 53%. Métricas de retorno, ROIC, ROE, ROCE, entre el 40% e incluso más del 50%. Una deuda neta EBITDA de un 0,2%. Un CAPEX y un Stock-Based Compensation respecto al revenue y respecto al free cash flow con menores de porcentaje de un 4%. Un free cash flow yield que sí que es verdad que es algo más moderado, por lo que hemos dicho, de los múltiplos altos a los que está cotizando la compañía, pero que aún así es del 3,31%. Vale, con estas métricas clave y con una valoración bastante razonable, inferior a la media a la que suele cotizar Visa, dándole un PER de 25 y un free cash flow de 25,
¿Qué podemos obtener? Pues antes de obtenerlo, recordamos, el mode de Visa se basa en un efecto de red masivo, con 4,5 billions americanos de tarjetas y millones de comercios que respaldan y tienen un feedback positivo con este negocio. O sea, sería un suicidio comercial si los negocios no aceptasen Visa. Una escalabilidad técnica que procesa miles de transacciones a coste cero prácticamente, con unos márgenes EBIT del 67%. Y unos switching costs, unos costes de cambio de la infraestructura integrada en los propios bancos y gobiernos, que reemplazarlo costaría décadas. Y obviamente millones y millones de euros. ¿Qué nos dice todo esto? Pues que y a unos múltiplos que os he dicho, en el escenario intermedio, actualmente, basándonos en los ingresos de 2025, porque lo que ha publicado Visa en enero ya es 2026 y vemos que está cumpliendo estas previsiones que hemos hecho con la valoración que hemos sacado con los ingresos oficiales de 2025. Actualmente el precio se podría coger en un escenario intermedio con un margen de seguridad nulo, de hecho es un 7% negativo, en el optimista es un 0%, pero a largo plazo tendríamos, a 5 años, tendríamos un margen de seguridad, un upside en un escenario intermedio de un 46% y en un optimista de un 77%. ¿Esto que nos llevaría? A más o menos un 9-10% de crecimiento de rentabilidad anualizado al comprar Visa a estas cotizaciones. Que sí que es verdad que hoy está subiendo un 2-3%, pero la semana pasada, por ejemplo, yo amplié mi posición en Visa. ¿Qué nos dice todo esto? Pues una fortaleza financiera increíble, con unos márgenes brutos, volvemos a decir, 97%, unos márgenes netos y de free cash flow mayores al 50%, unos retornos del capital de en torno al 50%, deuda neta prácticamente despreciable, nula, unos ingresos que crecen a un 10% anualizado y que hay algunas ramas que ahora mismo son pequeñas que están creciendo a más del 20%, que son los servicios de valor añadido, que en el futuro obviamente tendrán mucho más peso. Y las estimaciones, con lo que os he dicho, un 25% de free cash flow y de PER, tendremos un retorno del 10% anualizado que, bajo mi punto de vista, para tener una compañía que dé estabilidad a la cartera, es importante pagar por una empresa maravillosa un precio justo, como diría Charlie Munger. Y esa ha sido mi valoración personal de Visa. Espero que te haya aportado valor, tanto mi visión como los datos que he traído. Si ha sido así, te agradecería mucho que dieras un like o te suscribieras para más contenido sobre inversión, ya que iré trayendo más cantidad de tesis a lo largo del tiempo. Y también quiero que mires en la descripción un enlace a Substack, que es una plataforma en la que he subido esta tesis mucho más extensa, escrita, y subo otras tesis sobre más compañías que creo que te interesarán si te ha gustado este vídeo. Sin más, nos vemos en la siguiente. ¡Chao!